fosfato, De galio. del fosfato de galio, sí señor. 3.5, eso es casi, eso no, esa cosa no es transparente. Fosfato de galio, vamos a verlo, yo no, la verdad no lo conozco. De por sí el galio es, no alcanza a ser, aquí está. Sí, es bastante oscuro. Cristal de tribato de litio, no, cristal de titanil y fosfato de potasio, pero esto es fosfato de potasio, no de galio. Bueno, lingote de galio, no. Bueno, parece que no hay fotos, pero sí, la cuestión es así, entre más oscuro sea el cristal, más difícil de que la luz se produzca ahí, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando cuando la luz empieza a propagarse por un material. Vamos a dibujarlo aquí en esta especie de cristal. Entonces, por ejemplo, si nosotros lanzamos un láser por este lado y un láser por este lado, pues dependiendo del valor del índice de refracción de este cristal, este haz va a tener una velocidad más lenta que el otro. Entonces va a haber un retraso entre los dos. Este láser va a salir después de este. Obviamente, esos retrasos no son tan grandes, o sea, para nosotros sigue siendo imperceptible de que haya reducido su velocidad. Entonces, la primera cosa que hay que tener en cuenta, o lo primero que pues, podemos analizar de una onda electromagnética en la materia, es que una onda electromagnética en la materia reduce su velocidad de propagación. O sea, se produce o siente un retraso debido a la resistencia que ese material va a ejercer sobre esa onda. Entonces, ¿en qué nos afecta todo eso? Pues matemáticamente no se ve muy afectado, pues básicamente lo que cambia es que la velocidad ahora pues hay que dividirla en el valor de ese índice de refracción y esos valores de índice de refracción ya están plenamente identificados en tablas, así que no es que ahora toca ponerse a calcular el coeficiente, perdón, la permeabilidad y la permitividad relativa y ponerse a calcular, no, ya están calculados. Esos son, digamos que es una rama de la física completa que estudia eso, entonces uno simplemente los analiza. Refracción óptica de Montoya. Uh-huh. Bueno, ahora, ¿por qué ese refracción? ¿Por qué ese nombre de refracción? Bueno, ese nombre de refracción, ese nombre de refracción viene debido a las propiedades que adquiere el material cuando cambia de medio. Nosotros sabemos que una onda cambia de medio y que cuando una onda cambia de medio, se lo veíamos con la cuerda, pues llegaba acá, se reflejaba y había otro pedazo de onda que pasaba. Entonces, cuando había un cambio de medio 1, medio 2, pues lo que pasaba era que aparecía la onda incidente, una onda reflejada y una onda transmitida. Pues eso es en general para cualquier onda, el sonido es lo mismo, el sonido llega y se refleja parte y otra parte pasa. Eso es fácil. Si usted habla hacia la pared, no, hacia una puerta, mejor. Si usted habla hacia una puerta, si hay alguien detrás de la puerta, es posible que alcance a escuchar lo que usted habla. Y usted, si hay una persona detrás suya, pues la onda reflejada alcanza a llegar a sus oídos. Entonces, hay evidencia de que todas las ondas, al cambiar de medio, pasa lo mismo. Sin embargo, las ondas electromagnéticas tienen una propiedad, digamos que como que extra, debido a que pues las ondas que nosotros estábamos manejando eran básicamente unidimensionales, una onda en una columna de gas, una onda en una cuerda que tiene propiedades de longitud, pero como nosotros ya vimos, nuestras ondas electromagnéticas tienen 3 dimensiones debido a su configuración, campo eléctrico, campo magnético y vector de propagación. Entonces resulta que cuando una onda electromagnética llega, no solamente se refleja, ¿sí? No solamente se refleja, sino que también cambia su dirección. Antes eh, no estábamos considerando la dirección, solo el sentido, por ejemplo.
venía la onda incidente y se devolvía por la misma cuerda. O sea, no cambiaba de dirección, solo cambiaba de sentido. Y seguía por otra cuerda que también estaba en la misma dirección, en este caso horizontal. Pero con estas ondas electromagnéticas, pues ahora sí hay que considerar de que ella llega con un ángulo que se llama ángulo de incidencia y va a salir con otro ángulo que se llama ángulo de reflexión. Y cuando esa onda atraviesa el nuevo material, resulta que ella no va a pasar de esta forma, sino que va a sufrir un fenómeno que se llama refracción. Y ese fenómeno de refracción dice que este ángulo, con respecto, generalmente esto se sigla con teta i y esto con teta r, pues resulta que estos ángulos teta i y teta r generalmente, teta r no, perdón, teta t, el que es teta r es este, de reflexión, entonces teta de transmisión. Generalmente estos ángulos no van a ser iguales. Hay algunos casos ideales, no, perdón, especiales donde sí van a ser iguales. Entonces, como nosotros vemos la luz, porque nuestros ojos están hechos para ver la luz, nosotros vamos a ver ese cambio. O sea, vamos a ver que esto no va a seguir así derecho, sino que, a ver, vamos a dejarlo por acá, sino que ella va a sufrir un cambio de dirección, ¿sí? Se va a ver la luz como partida, como si se partiera. Y ese fenómeno que se ve de que a lo que pasa de un medio a otro parece que se parte el haz de luz, es lo que se llama refracción, que es una combinación entre cambio de dirección y cambio de medio, que se llama transmisión. Entonces aquí no le llamamos transmisión, sino le llamamos refracción. Entonces, pues está asociado mucho con el valor n. Entre más grande m, en el medio en el que se llega, menos ángulo de refracción hay, debido a que menos es capaz de atravesarlo, entonces menos dispersión, o sea, menos se va a abrir, ¿no? Entonces, ese fenómeno de difracción, a ver, es muy visible, ustedes lo pueden hacer con un vaso de agua. O sea, si sale un ejemplo. Eh, a ver, difracción, agua, no sé, lápiz. Refracción. Yo he escrito difracción. Vamos a ver si hay una imagen. Ah, sí, aquí hay una imagen. Vamos a tomar una. Esta. Aquí se ve ese fenómeno. Si ustedes miran esta imagen, se ve cómo se parte. Obviamente el lápiz no está partido, sino que la luz que se refleja en la superficie del lápiz, que es lo que nosotros vemos, y nosotros vemos es de esa forma. Aquí hay un objeto y la luz llega y se refleja en ella y eso es la luz reflejada es la que nosotros vemos. Pues si el objeto está a la mitad en el agua y la otra mitad por fuera, pues cuando está aquí cambia de dirección. Y a lo que se ve acá, pues va a ver que la imagen se hubiera roto, se hubiera cambiado de dirección. Bueno, hubiera cambiado de dirección cuando en realidad pues el lápiz no ha sufrido ningún tipo de deformación, sino que simplemente la luz es la que sí se deforma, en cierto modo se deforma o cambia de dirección, ¿no? Y eso es el fenómeno, o mejor dicho, por eso es que ahora la transmisión de una onda a otro medio en las ondas electromagnéticas se le da el nombre de refracción y no transmisión simplemente, porque también hay un cambio de dirección de la onda. Obviamente para poder estudiar eso, eso también se estudia ampliamente y la rama de la física que estudia eso se llama óptica. Se llama óptica. Bueno, entonces eso es pues básicamente lo
qué va a pasar con las ondas electromagnéticas cuando entren en un medio. Hay que considerar ahora ese índice de refracción y nuestra onda va a cambiar de dirección de propagación. Entonces, nuestra onda iba bajando y ahora cambia de dirección. ¿Sí? A cambiar de medio. Bueno, ¿qué más se puede estudiar ahí? Antes de seguir con la parte de óptica, porque pues eso hay que verlo, pues primero vamos a ver, antes de seguir vamos a ver el espectro electromagnético para saber más o menos de qué estamos hablando. Estamos hablando de, vamos a poner este. Entonces, bueno, no importa, veamos este. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta ahora que vamos digamos que adentrarnos más en las ondas electromagnéticas es que las ondas electromagnéticas no son, no, aunque yo llame velocidad de la luz, no solamente la luz visible, la que vemos con nuestros ojos, que es este pequeño pedazo que está acá, que va desde el rojo hasta el azul violeta. Ese pequeño pedazo que está ahí no es lo único que se llama luz. Luz es todo el espectro de onda electromagnética que exista. Y esas ondas electromagnéticas van desde las emisiones de radio, que tienen tamaños de longitud de onda de 10 a la 3, o sea, kilómetros. ¿Sí? Un kilómetro es 1 por 10 a la 3 metros. Kilómetros. Entonces, imagínense, la distancia entre dos máximos de una onda de una emisora de radio, pues tiene mínimo 1 kilómetro entre máximos. Por eso se utiliza mucho para comunicación fácil y rápida, porque pues recorre muchísimo espacio. En un periodo, por ejemplo, que tenga un periodo de un segundo, pues en un segundo ya recorrió 3 kilómetros esa información, esa onda. Entonces va pasando de esas, va pasando a casi a las microondas, que las microondas pues son del orden de micro, o sea, bueno, micro en frecuencia, entonces eso sería eh, centímetros, ¿sí? Eso sería centímetros, entonces esto, eh, las ondas que utilizan sus celulares son microondas, por eso no necesitan antenas grandes, necesitan una antena de 2 centímetros de largo y eso prácticamente lo meten dentro del cuerpo, a diferencia de las ondas de radio que necesitaban antenas de varios metros de grande. Bueno, es que ustedes no conocen la mayoría no conoce la WIS, allá habían varios tipos de antenas, por ejemplo una antena de radio. Mm, Para poder emitir o captar ese tipo de ondas de kilómetros de longitud de onda, pues se necesitan antenas bastante grandes. Y pues las antenas más eficientes eran las parabólicas, y esas parabólicas eran grandísimas. Esas ya casi no existen, eran inmensas. Y aquí se puede ver el tamaño. Esto es un estacionamiento y pues comparen el tamaño del estacionamiento con el tamaño de la antena. Son antenas para radio, ¿sí? Y aquí abajo hay una antena para microondas, que pues observen el tamaño, eso no tiene más de 50 centímetros de diámetro. Entonces, pues ahí se ve la gran diferencia que hay entre el espectro de esos dos tipos de onda electromagnética, las ondas de radio y las ondas de microondas. Pasa de ondas de longitud de onda de kilómetros a ondas de longitud de onda de centímetros. Luego tenemos el infrarrojo. Bueno, el infrarrojo es calor. Las ondas, eso que usted siente en su piel, que siente caliente, que uno llama eso está caliente, eso son simplemente emisión de ondas de infrarrojo. El infrarrojo no es visible para nosotros. Eh, no es visible para nosotros, pero sí es visible para la tecnología que nosotros tenemos. Usted coge su celular y coge, por ejemplo, el control
de su televisor o del televisor de sus padres o el que sea, y si usted apunta su cámara al emisor de infrarrojo que tiene los controles, ¿sí? Y prende usted su cámara y observa ese LED infrarrojo, usted va a ver que alumbra. Usted no lo ve, pero su cámara sí lo ve porque los sensores digitales tienden más al infrarrojo. Entonces generalmente tienen filtros para eliminar la luz infrarroja porque la luz infrarroja es bastante común. El sol, si ustedes se paran al sol, ustedes se calientan, ¿no? Inclusive puede llegar a quemarlo, quiere decir que hay bastante infrarrojo ahí. Que no lo veamos es otro cuento. Ahí nos dice que el tamaño es de 10 a la menos 5. Eso sería en el orden de 10 a la menos 5. Eso sería en el orden de miles de nanómetros, o sea, 1000 nanómetros, 2000 nanómetros, y nanómetros es 10 a la menos 9, porque el tamaño es súper pequeño. Luego viene el visible. Vamos a ver si por acá hay uno, solamente el espectro visible. Sí, qué bien. Shopping. Aquí está el espectro visible. Y pues el espectro visible, si lo comparan con todo el espectro que va desde bueno, aquí está al revés, o sea, aquí está ordenados en frecuencia. En este lado está ordenado, es en longitud de onda. Va de las longitudes de onda muy grandes a las longitudes de onda muy pequeñas. ¿Sí? 10 a la 3, 10 a la menos 12. Longitud de onda. Y este espectro está ordenado al revés. Este espectro está ordenado de frecuencia muy baja, perdón, de frecuencia muy alta, o sea, longitudes de onda muy pequeñas, a longitudes de onda muy grandes. Y pues ahí podemos ver que en comparación al tamaño de las ondas infrarrojas, las ondas de radio, que incluyen las de televisión y las del radar, el ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma, ustedes miran el espectro visible es muy pequeño. O sea, nosotros no vemos casi nada de las ondas electromagnéticas que existen. Nosotros tenemos un pequeño rango y ese pequeño rango ni siquiera cambia de orden de magnitud. Si ustedes miran, pasa de 0.01 centímetros a 1000 nanómetros, que era lo que les decía, era el orden de miles. Ese es el tamaño de las longitudes de onda del calor, del infrarrojo cercano, así se llama, infrarrojo cercano, que, que es este, al infrarrojo lejano, que es este. Entonces, si nosotros miramos el espectro visible, que es esta gama de colores que está aquí, que va desde el azul al rojo, el rojo tiene mayor longitud de onda y el azul tiene menor longitud de onda, eso lo podemos ver aquí, 700 a esta cosa, de 700 a 400 nanómetros, más o menos el azul. Si nosotros vemos esto, pues no, ni siquiera puede decir que va de 700 a 40. No, va de 700 a 400. O sea, el tamaño de la luz que nosotros vemos es muy pequeño, ni siquiera es de un orden de magnitud. ¿Sí? O sea, no cambia de un orden de magnitud. Entonces, el espectro visible, que es, pues aquí lo dibujan bastante grande, pero en realidad no es tan grande. El espectro visible es bastante pequeño. El espectro visible es del orden de 10 a la menos 6. Esa es la longitud de onda, o sea, de 1, no, de 1 no, de 0,601, y eso es el orden de cientos de nanómetros. Acuérdense que nanómetros son 10 a la menos 9. Luego viene el ultravioleta. Y el ultravioleta es el que es dañino. El ultravioleta, se me olvidaba decir, la energía de la onda aumenta con la frecuencia. O sea, entre más me muevo aquí en esta escala de ondas electromagnéticas, entre más me muevo hacia acá, más, más energía, más enérgica es la onda electromagnética. Entonces, por eso es que el ultravioleta, rayos X, rayos gamma, rayos beta, rayos alfa, que son los que siguen ahí para allá, aquí corta solo en rayos gamma,
todas esas ondas electromagnéticas son dañinas para nosotros porque contienen mucha energía y literal nos queman. Y pues aquí están las comparativas. La ultravioleta es de 10 a la menos 8, el tamaño de moléculas, o sea, la longitud de onda de una onda ultravioleta es del tamaño de una molécula de agua. Rayos X del tamaño del átomo, rayos gamma del tamaño del núcleo del átomo. O sea, son ondas con una longitud de onda súper pequeña. Eso quiere decir que esas ondas vibran muy rápidamente y entre más vibra es que más velocidad tiene. Entre más velocidad tiene, pues más energía tiene. O sea, ondas que vibran mucho es porque contienen mucha energía. Ondas que vibran muy lentamente es porque tienen poca energía. Entonces ahí tenemos qué es el espectro electromagnético. Entonces acuérdense, el espectro electromagnético va desde las ondas de radio hasta los rayos, lo que se llama radiación, y pues más o menos pasa por un pequeño pedacito que llaman el visible, ¿no? Eso es lo que hay que saber del espectro electromagnético. La gama del espectro electromagnético que nosotros vemos, esto generalmente los ejercicios viene así. Generalmente le dicen rojo y usted tiene que saber cuál es la longitud de onda del rojo para hacer cálculos. Pues generalmente pues se asocia el rojo con 700 nanómetros y el azul con 400, el verde con 500 y el amarillo con 600. Ahí por eso marcan solamente esos. Pero si son 700, 800, por ejemplo, el rojo que genera un láser de rubí es de 600, no de 700, creo. Y el rojo que genera un láser de helio neón creo que es de 632 nanómetros. O sea, pues digamos que cada material que genera una onda, la cosa, a ver, láser helio neón, por ejemplo, un láser de helio neón debe tener una como 632 o 700, no creo que alcance los 700, 633 nanómetros, pero sigue siendo un rojo. O sea, si usted mira, usted lo va a ver rojo. Y pues, por ejemplo, otro láser popular es el láser de rubí. Vamos a ver de cuánto tiene la longitud de onda el láser de rubí. El láser de rubí tiene 694.3. Generalmente se toma este como referencia del rojo porque este fue el primer láser que se hizo visible, con una barra de rubí sintético. Y pues si miran, pues son muy diferentes en el número de 633 a 694, pero desde el punto de vista del tamaño del espectro, no, esto no, del tamaño del espectro, pues eso no es nada. La diferencia entre 90 y 30 no es absolutamente nada. Entonces se toma, digamos que un solo número para el rojo, en vez de todas las gamas de rojo. Ahí sí ya depende, si usted es diseñador, sí ya quiere todas las gamas de rojo, toda la paleta de colores. Y bueno, y eso es lo que hay que saber del espectro visible. Nosotros tenemos ojos tricromáticos, o sea, vemos tres colores y la combinación de esos tres colores nos da esta gama de colores que estamos viendo acá. ¿No? O sea, no solamente vemos rojo, amarillo y azul, sino que además vemos como el cambio entre ellos o la degradación entre ellos, que pues es la combinación de esos tres colores que podemos ver. Hay algunos animales que pueden ver menos, como los perros, que son bicromáticos, o como los insectos que ven más, que generalmente los insectos son tetracromáticos, o sea, ven cuatro colores: rojo, verde, amarillo y ultravioleta, creo. Creo que los insectos ven ultravioleta, o sea, que deben ver el mundo súper diferente. Creo que hay humanos que alcanzan a hacer, o sea, esta cosa porque está cambiando la configuración. Hay humanos que alcanzan a ver cuatro colores. Puede que alguno de ustedes sea. Eso sería fácil. Si usted ve bien con un bombillito de esos con los que se mira
con los que se mira si un billete es falso. Entonces usted puede ver el ultravioleta. Posibilidades de humanos tetacromatas. Sí, ahí está. 2 al 3% de las personas pueden ver el ultravioleta. Bueno, eso es el espectro electromagnético. Y pues, ¿qué podemos seguir decir de ahí? Mm, nada, esos son datos que se necesitan para poder, digamos que solucionar algunos ejercicios. Si me dicen una onda de longitud, una onda roja, pues yo ya sé que la longitud de onda es 700 nanómetros. Pues básicamente eso es para lo que se utiliza. Bueno, ahí para entrar entonces a la parte de interacción con la materia, que la vamos primero a analizar con la parte óptica, o vamos a ver la óptica de las ondas electromagnéticas, esa parte. Pues lo primero hay que de nuevo volver a repetir que hay dos formas de dibujar una onda. Eh, bueno, en realidad hay muchas, pero las ondas electromagnéticas generalmente pueden siglarse como solamente el vector Ponti, o sea, para dónde va la onda. Entonces, si yo apunto el láser para la derecha, entonces solo dibujo una línea o un vector hacia la derecha. O también puedo hablar del frente de onda. Entonces, pues el frente de onda es la forma que tiene la sucesión de muchos máximos, de la onda electromagnética o de la onda en general, porque no solo las ondas electromagnéticas sufren eso, sino que hay una característica especial que tienen las ondas electromagnéticas, y es que las ondas electromagnéticas heredan, heredan la forma geométrica de los frentes de onda. O sea, uno pensaría, ay, no, pues una onda electromagnética, un puntico de luz, y él genera ondas circulares, y con el tiempo esas ondas circulares se pueden aplanar. No, ellas siempre van a ser circulares. Y pues en general todas las ondas. Entonces, si yo tengo una fuente de esta forma, resulta que es un bombillo deforme, resulta que los frentes de onda de ese bombillo tienen la forma de la fuente y nunca van a perder esa forma. ¿Por qué razón eso es así? Eso se lo explicó Huygens. Eso lo explicó Huygens mediante un principio. Y es que el principio de Huygens es muy, muy interesante. Vamos a ver si hay un gráfico acá. Bueno, creo que me va a salir es la bibliografía. No, vamos a buscarlo. Este gráfico está mejor. Bueno, lo que decía Huygens, o Fresnel también lo decía, es que cuando nosotros tenemos un frente de onda, ¿sí? Un frente de onda, resulta que ese frente de onda no es un continuo. Entonces, vuelvo, les, vuelvo y les, vuelvo y les recuerdo, cuando nosotros tenemos perdón, cualquier onda, porque cualquier onda se comporta así, de forma cosenoidal o senoidal, para, se define se define frente de onda el plano que contiene el máximo, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, si yo tengo una onda electromagnética así, ¿sí? Si yo tengo una onda electromagnética así, pues los planos, si nosotros lo vamos a, digamos, a verla en perspectiva, los planos, uy, la perspectiva no, los planos que contienen el máximo serían así. Y eso sería un frente de onda plano porque son varios planos que están separados lambda, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un láser, todas las ondas que bota un láser van en la misma dirección. Y como todas salen al mismo tiempo, vamos a hacerlo por acá, todas salen al mismo tiempo, del mismo lugar, en la misma dirección y sentido, pues todos los máximos van a estar contenidos en un solo plano. Entonces, eso es lo que se llama un frente de onda plano. Aquí hay un dibujo de un frente de onda plano. Entonces, miren, una onda que va en una sola dirección, pues va a generar planos, o mejor dicho, los máximos de esa onda van a estar contenidos en planos. Ahora, si nosotros tenemos una fuente puntual, una fuente que genera ondas en todas las direcciones, pues los frentes de onda, y eso lo veíamos en el ejercicio de esta mañana, pues el frente de onda van a ser esferas. Entonces esto sería un frente de onda esférico. Y si nuestra fuente tiene forma cilíndrica, pues por acá no veo ningún cilindro, pues los frentes de onda son cilíndricos. Por ejemplo, acá, en esta imagen, los frentes de onda, o mejor dicho, cuando usted llega y perturba la superficie del agua, ellos se producen olas circulares, entonces el frente de onda es circular. Y eso es lo que, para recordar lo que es un frente de onda, ¿no? Entonces, el principio de Huygens, ¿sí? Era este. El principio de Huygens dice, explica por qué razón el siguiente frente de onda, si el frente de onda es plano, como está aquí dibujado, por qué el siguiente frente de onda es plano y el siguiente también va a ser plano. Y si nosotros tenemos un frente de onda circular, ¿por qué el siguiente frente de onda también es circular? Porque no se deforma a medida que se mueve, incluyendo si está en el vacío o no está en el vacío, porque eso se cumple en todos, estando la onda en el vacío o estando en un medio. Entonces, ¿por qué eso sucede? Pues Huygens lo que dijo es que cuando yo tengo un frente de onda, ¿sí? Eso me lo produce, es un frente de onda. Resulta que el frente de onda no es un continuo. El frente de onda es una sucesión de puntos en realidad. Y esos puntos se comportan como fuentes puntuales, ¿sí? O sea, que un frente de onda así como el que teníamos, no, este sí, a ver, un frente de onda como tenemos acá en este dibujo. Como te ves en este dibujo, este plano rojo que se ve ahí en realidad no es un plano, sino en realidad es una sucesión de puntos que están muy juntos y que se ven como un plano desde el punto de vista, desde lejos se ve como un plano. Y además que esos puntos se comportan como fuentes puntuales. Eso quiere decir que estos punticos están generando ondas electromagnéticas circulares o cilíndricas en el caso de que sea un frente de onda tridimensional, ¿sí? Entonces se está generando ondas esféricas, para de una vez hablar de todo. Estas ondas se están generando, o mejor dicho, esos puntos están generando ese tipo de ondas. Y digamos, la interferencia o la combinación de todos esos frentes de onda esos pequeños frentes de onda circulares esféricos van a generar un nuevo valor a una longitud lambda. Pero ese que está ahí no va a ser continuo, sino que también estará lleno de puntos que están generando. Vamos a dibujar solo unos pocos así. Y esa sucesión también va a generar un colchón, un nuevo plano. Y así, eso es lo que explica Huygens, para saber por qué los frentes de onda, si uno era circular, los demás tienen que ser circular. Frente de onda plano, pero esta cosa, vamos a devolvernos. Perdón, acá no.
aquí hay algún GIF donde me muestran el frente de onda. No. Vamos a ver si hay alguno donde se vea eso. Es que es difícil de dibujar. O que se vea en un dibujo. Bueno, aquí está el dibujo. A ver si aquí se ve un movimiento. No, no es un movimiento. Este movimiento. No. Ah, este sí. No, este sí. Ah, parece que sí. Sí, este sí. Abramos esto. Y aquí sí debe estar la animación. Sí, claro, ahí estaba. Ah, aquí está. El principio de Huygens en acciones. Un link a un video. Entonces aquí podemos ver el principio de, por ejemplo, una fuente puntual genera frentes de ondas circulares, se estrellan, se generan diferentes puntos que están generando, como cada punto es como una fuente puntual y la interferencia o la interferencia entre esos diferentes nuevos frentes de onda están generando frentes de onda planos en este caso. ¿Sí ven? Entonces, eso es lo que explica el principio de Huygens, que en realidad estos frentes de onda que se ven aquí, estas lineecitas verticales que se ven acá, no son líneas continuas, en este caso que es bidimensional, no son líneas continuas, sino es una sucesión de un montón de frentes de onda que fueron generados por muchos puntos que se comportan como fuentes puntuales. Mire, aquí se ve. Y muchos punticos que están generando esferitas pequeñas y la interferencia entre esas esferitas pequeñas, entre esos círculos pequeñitos, produjeron al final estos frentes de onda grandes. ¿Sí? Y ese es el principio de Huygens. ¿Y para qué hay que explicar el principio de Huygens? Porque es que el principio de Huygens es el que sirve para poder explicar de forma matemática o de forma más eh, aquí está, de forma más formal, de forma más formal, porque al cambiar de medio, al cambiar de medio, se produce la refracción o el cambio de dirección que se ve aquí, mire. Viene la luz por este lado. Eh, Esperen un segundo porque tengo una interferencia. Listo. Entonces, si ustedes ven acá, pues el haz de luz, ¿sí? Con su representación en forma de vector y también tiene su representación en frentes de onda. Entonces lo que está cayendo aquí es una onda plana, porque tiene planos, no esferas o cilindros, sino es una onda de planos, miren, de planos, en este caso azules. Cuando llega y cambia de medio, ¿sí? Cada pedacito, mira aquí, este pedazo de plano, este pedazo de plano, este pedazo de plano y este pedazo de plano, empieza a comportarse como un frente de onda, perdón, como una fuente que genera frentes de onda circulares. Ahora, ¿por qué este se ve más grande? Es que lo que pasa es que este frente de onda, o mejor dicho, es que lástima que esto no estuviera en movimiento, pero imagínense, esto viene, ¿no? Ta, 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 ta. Donde en el nuevo medio, en el nuevo material que está delimitado por esta línea gris, donde los frentes de onda tocan primero, aquí o aquí. En el último. En la izquierda. A la izquierda. En el ¿Sí? último. Entonces, cuando él choca aquí por primera vez, o sea, es que no hay forma de saber si esta cosa funciona.
Si ven el pequeño margen de error que tiene, no, esta cosa no es tan... Vamos a quitar esto. La cuestión es que digamos que viene el frente de onda acá, va bajando, y el primer contacto que tiene el frente de onda con el nuevo medio es acá. Entonces aquí inmediatamente se empiezan a generar ondas de tipo circular. El frente de onda sigue bajando y pues va a medida que sigue avanzando, va empezando a tocar diferentes puntos del nuevo medio. Entonces, este frente de onda que está aquí fue primero que este. Cuando él llega aquí, este es el primer frente de onda. O sea, cuando, cuando este está generando este frente de onda, este está generando, no, perdón. Cuando él generó este frente de onda, el segundo, este hasta ahora está generando el primero, que estaría aquí arriba, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, cuando este ya ha generado bastantes frentes de onda, cuando la onda llegue a este punto, pues hasta ahora va a generar uno. Y acuérdense que pues la superposición de todos esos frentes de onda me generan el nuevo plano, el nuevo plano, ¿sí? Entonces queda el último frente de onda generado con el primero que fue generado, pues hay una gran diferencia de distancias, ¿no? Entonces eso hace que el frente de onda quede en una dirección diferente. Y el haz, pues ahí está dibujado el haz, ¿no? Y por eso, utilizando el principio de Huygens y Fresnel, pues queda explicado por qué razón cuando una onda viene con un ángulo dado cambia de dirección, ¿sí? Cambia de dirección al pasar a un nuevo material. Ahora, pues eso es muy engorroso manejar, así que no vamos a manejar ese principio, yo solamente se los estoy dando para que entiendan por qué razón los frentes de onda son iguales, o sea, si el primer frente de onda que salió era una esfera, los demás son esféricos, pero nosotros vamos a utilizar mejor las líneas y esas líneas son más sencillas de manejar. Entonces vamos a decir que aquí hay un medio que tiene un índice de refracción NI y aquí hay otro medio con un índice de refracción NF, ¿sí? Y que vamos a manejar es la luz, vamos a manejar la luz es como un vector. Entonces yo apunto mi linterna a un vidrio, por ejemplo. Entonces la luz viene en esta dirección. Cuando nosotros apuntamos eh, la luz a un vidrio, pues generalmente por detrás del vidrio se ve la linterna y por delante usted va a ver el reflejo. Eso quiere decir que aquí esta luz se va a reflejar y también se va a refractar, o mejor, transmitir, digámoslo, transmitir en forma de refracción, ¿sí? O sea, va a suceder eso. Parte de la luz entra, parte de la luz se refleja. Como les decía esta mañana, acuérdense que los ángulos aquí en las ondas electromagnéticas se miden con la perpendicular a los planos, ¿sí? Entonces, esto se nombra como ángulo incidente. Esto se nombra como ángulo de reflexión. Y esto se nombra como ángulo de transmisión. Vamos a ver si me cabe ahí. Como ángulo de transmisión. ¿Ya? Entonces, desde el punto de vista de rayos, eso es lo que sucede. Apunto con un láser a un vidrio, parte de esa luz del láser pasa, parte de esa luz del láser se refleja, no un espejo, porque un espejo reflejaría todo, por detrás de un espejo no se ve luz. Entonces, ¿cómo hallo la relación matemática o cómo hallo una relación para saber cómo son las direcciones de esto generalmente lo llaman rayo reflejado, rayo, es que lo coloqué allí, rayo reflejado, rayo incidente y rayo transmitido, ¿sí? ¿Cómo es la relación entre las direcciones de esos tres rayos? Pues esa relación se hace mediante una ley que se llama ley de Snell.
La ley de Snell se divide en dos, ley de Snell para la reflexión y ley de Snell para la transmisión. Es bastante sencilla. La ley de Snell dice que el ángulo de incidencia siempre es igual al ángulo de reflexión. Y esto es lo que hay que considerar para la reflexión. Entonces, si el haz venía a 30 grados con la perpendicular del plano, o sea, venía aquí a 30 grados con teta i a 30 grados, pues se va a reflejar a 30 grados. Para los que juegan billar, lo saben, con el ángulo que choca la pelota, la banda va a salir con el mismo ángulo. Por eso están esos punticos ahí marcados en las estas. Entonces, en las mesas. Entonces, con el ángulo que entra es con el ángulo que sale en la reflexión. Y esa es la ley de Snell para la reflexión. Bastante sencilla. Ahora, la ley de Snell para la transmisión sí es un poquito más compleja. Ese sí toma en cuenta los índices. La cuestión es que entre más índice, más hacia el centro, o sea, más hacia esta línea, se va a pegar el haz. O sea, entre más grande este índice, este ángulo va a tender a volverse más pequeño. Entonces, sabiendo esa relación, entonces Snell sacó una relación matemática de esta forma, que funciona muy bien. Y esta es la ley de Snell para la transmisión. Es una relación matemática entre los índices y los ángulos de incidencia y reflexión. Entonces, si yo conozco los valores de los índices, conozco alguno de los dos ángulos, yo puedo conocer el otro ángulo. ¿Ya? Y eso es lo que se conoce como la ley de Snell. Esas son las leyes de Snell. Y eso es lo que va a pasar con nuestra onda cuando cambia de un medio a otro. Entonces ahora no simplemente es hablar de, de onda reflejada, onda transmitida, sino que también hay unas direcciones que cambian ahí. Esa ley de Snell es muy utilizada, pues, obviamente por los humanos que pues utilizan mucho la luz para generar aparatos ópticos, va desde gafas hasta espejos, pasando por cámaras y objetos de objetos para medición, como se llamaría metrología, rama de la física que hace medición con la luz. Y pues todos esos aparatos, microscopios, telescopios, cámaras, todo eso se basan en estas dos leyes. ¿Sí? La ley de Snell para la reflexión y la ley de Snell para la transmisión. Ahí no hay mucho que decir, ahí simplemente es tener en cuenta esas dos reglas y simplemente hacer ejercicio, eso es lo único que hay. ¿Preguntas? Profe, la N es el índice de refracción. Sí, señor, la N son los índices de refracción. Por ejemplo, aquí es aire y aquí es agua, entonces aquí es 1 y aquí es 1.33. Sí, no es muy difícil, no es muy difícil esas leyes. Bueno, ¿en qué se puede aplicar la ley de Snell? Una de las grandes avances tecnológicos que tuvo a nivel óptico los humanos fue la fibra óptica. La fibra óptica es un aparato que logra encapsular la luz dentro de un tubo, ¿sí? O sea, meten luz ahí y la luz no se sale, ¿sí? No se sale, no, pero ¿cómo funciona? Pues la forma de la función tiene mucho que ver entre los materiales de fabricación y la ley de Snell. Resulta que yo les estaba diciendo, o ahorita les dije, que ese ángulo de transmisión aumenta o disminuye según el valor del índice. Si este índice es bajo, este ángulo es más grande. Y si este índice es más alto, este ángulo es más pequeño. O sea, entra la luz y si este material es muy difícil para que la luz se mueva, poco se va a diverger, sino más bien se va a converger, o sea, a converger a la línea perpendicular del plano de cambio de medio. Y acuérdense, es muy importante que el análisis siempre se hace con
con eso, no con el plano. Entonces, pues sabiendo eso, los humanos o pues los creadores de la fibra óptica sabieron eso, pues idearon una forma física de mantener la luz dentro de un material, que es lo que es la fibra óptica. Y pues es que lo que se encuentra es que si yo cojo y fabrico una o bueno, no necesitar fabricar. Imagínense que yo tengo dos materiales, NI y NT, ¿sí? Y pues yo puedo tener dos posibilidades con ese NI y NT, que ese NI sea mayor que NT, ¿sí? O sea, por ejemplo, esto es, eh, por ejemplo, esto es agua y esto es aire, o por ejemplo, esto es vidrio y esto es agua o aire, ¿sí? Entonces, pues obviamente el índice del vidrio y del agua es mayor que el aire. O la otra posibilidad es que NI sea menor que NT, que esto es más, generalmente la gente piensa que esto es más típico. O sea, por ejemplo, esto es una piscina, aquí hay agua y aquí hay aire, ¿sí? Un lago, lo que sea. Es les escribo aquí NI, NT, o si no, ya. Son las dos posibilidades. ¿Podrá existir una posibilidad de NI igual a NT? ¿Ustedes qué piensan? ¿No piensan? Vaya. ¿No? ¿No Y saben? pues, si eso existiera, quedaría con el mismo ángulo. Piense. Si NI Que no, es igual a NT, ¿sí? no aumenta ni disminuye. No. Vengan, piense como una persona física, o sea, no como si estuviera resolviendo un ejercicio, sino lo que sucede en la naturaleza. Si usted tiene NI igual a NT, ¿qué es lo que tiene usted? El mismo material. El mismo material. Entonces hay cambio de medio. No, Entonces no tiene no. sentido nada de lo que se dijo. No es que el ángulo sea más pequeño, no, es que no hay ángulos, empezando por eso. ¿Sí? Acuérdense que esto es un curso de física, no un curso de matemática. No estén pensando allá anotando ecuaciones para... No, señores, ese es el conocimiento lo que ustedes tienen que estar pendientes. Bueno, entonces las ecuaciones las pueden conseguir en internet, eso no se preocupen por eso. Entonces resulta que hay estas dos posibilidades. La diferencia entre esas dos posibilidades es que cuando este ángulo llega acá, perdón, ángulo no, este rayo llega acá con cierto ángulo, pero lo hacemos más grande porque si no, no me cabe. Teta I, teta R. Resulta que aquí nuestro ángulo, teta T, va a ser más grande y más grande y más grande que teta I. Va a ser más grande. Eso es lo que pasa ahí. Y cuando tenemos esto acá, así, aquí vamos a tener nuestro teta T más pequeño que teta I. Entonces aquí vamos a tener al revés, que teta I es mayor que teta T. ¿Sí? Entonces, eso son las posibilidades. La tercera posibilidad no existe. No. Si dos medios tienen el mismo índice es porque es el mismo medio, entonces no hay cambio de medio. Entonces no hay ley de Snell para aplicar. O no se puede aplicar la ley de Snell porque no hay a qué aplicarle la ley de Snell. Entonces, señor, Creo que el reflejo mayor igual. no, eso no es mayor o igual, eso es una mancha. Si no sería en negro. Ah, ¿Sí? Listo. Bueno, entonces al darse cuenta de esto, sobre todo de este caso, ¿sí? Pues hay una cosa.
si yo empiezo a agrandar este ángulo, pues este ángulo va a agrandar. Y pues resulta que va a llegar un punto donde ese ángulo, teta i, donde ese ángulo teta i va a hacer que el otro, ¿sí? O sea, ¿qué pasa si yo empiezo a inclinar este, vale, yo empiezo a inclinar este as más, ¿sí? Pues teta i aumenta, pero como teta t siempre es más grande que teta i, pues este va a aumentar más. Entonces va a llegar un punto donde teta i va a hacer que teta transmitido, ¿sí? Que el rayo transmitido sea de 90. ¿Y qué pasa si sigo aumentando este ángulo? ¿Dónde va a quedar el rayo transmitido? El primer cuadrante, ¿no? En el primer medio. Medio. Acuérdense, no matemática, física. Medios, agua, aire, no es un plano cartesiano lo que está ahí dibujado. ¿Sí? Entonces, ¿dónde va a quedar el rayo? ¿En qué índice va a quedar el rayo? ¿En qué medio? En NI. ¿Sí? Entonces, ¿cuánta luz va a quedar en el otro medio? Ninguno, pues. Ninguno. Entonces tenemos que la luz no va a traspasar, ¿sí? No va a pasar al medio NT. Entonces eso se conoce como reflexión total interna. ¿Y por qué interna? Pues porque es que generalmente los índices de refracción grandes son de materiales más densos. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer un tubo de vidrio, ¿sí o no? Sí. Me preocupa, solo hay una persona en clase, los demás no están. Vamos, profe. Hmm. Aquí me escriben que no hay nadie en clase. Bueno, igual, estén o no estén, es tema visto. Pero en un segundo que tengo que guardar evidencia. No, profe, si estamos. Espere que estoy guardando evidencia. Ah, no se vaya. No, yo no me voy a ir. Yo me quedo en mi casa, yo no salgo. Además, aquí en Bucaramanga hay toque de queda. Maldito toque de queda. Bueno, entonces, a ver, sigamos. ¿Se puede hacer un tubo de vidrio, sí o no? Sí, señor. Sí, Sí. ¿cierto? ¿Se puede hacer un tubo de aire? Ah, perdón, no completo la idea. ¿Se puede hacer un tubo de vidrio rodeado de aire? Sí, ¿cierto? Sí. Sí. ¿Se puede hacer un tubo de aire rodeado de vidrio? No. No. Ah, sí. No, ¿cierto? Tendríamos que tener todo un planeta de vidrio. Entonces, por eso es que se llama reflexión total interna, porque eso sucede, acuérdense. Uy, eso no. Vamos a cambiar un color contraste aquí. Un medio, llamemos esto N1 para cambiar un poco los índices, y esto N2. Y si afuera es aire y adentro es vidrio, pues obviamente N1 es mayor que N2. ¿Sí? Y generalmente las fibras ópticas son hechas de vidrio. Entonces, cuando un haz de luz dentro del vidrio choca acá a cierto ángulo, hace que el transmitido se quede ¿por la qué? ¿Eso qué sería? Por la superficie, sí, superficie. Y si ese teta i es más grande, vamos a dibujarlo por acá. Si ese teta i más inclinado, o sea, sí, si ese teta i es más grande, pues resulta que el que debería transmitir se queda por dentro, ¿sí? Entonces por acá no va a haber luz, o no va a salir ese rayo de luz rojo, no va a salir. Entonces por eso se llama
reflexión total interna. Y eso solo sucede, ojo, solo sucede cuando NI es mayor que NT. O sea, por eso en este tubo de vidrio, ¿sí? Afuera rodeado de aire, se puede realizar eso. Bueno, entonces, ¿cómo es la condición para producir esa reflexión total interna? Porque no siempre se va a ver. Bueno, cuando se tiene, bueno, es que ya está aquí dibujado, cuando se tiene esta condición, esto lo llaman ángulo crítico. Se llama ángulo crítico porque a partir de un valor mayor a ese ángulo, este rayo va a quedar va a quedar por dentro del material NI. O sea, no va a haber transmisión, no va a existir transmisión. Entonces ese teta crítico se puede calcular con la ley de Snell. Es fácil, mire. La ley de Snell dice que NI por seno de teta, en este caso sería crítico, ¿sí? Se da igual a NT por el seno del ángulo de transmisión. ¿Y cuánto vale el ángulo de transmisión cuando teta es crítico? Cero, ¿no? ¿1? Ah, no. ¿0? Cero van a sacar si siguen pensando así. Yo qué les dije con los ángulos, ¿se miden contra quién? De la vertical. Vertical. ¿Qué ángulo tiene con la vertical? 90. 90. ¿Y el seno de 90 cuánto vale? ¿Cuánto vale el seno de 90? 1. ¿Serio que piden a gritos el cero, no? Terrible. ¿Sí ven? Entonces, el teta crítico se puede calcular como el arcoseno de NT sobre NI, o el seno inverso, si lo quieren llamar como seno inverso. ¿Sí? Entonces, si yo tengo esas dos condiciones, donde está el as, el índice es mayor a donde va a pasar, ¿sí? O sea, NI mayor que NT, y ese ángulo es mayor a este ángulo que se puede calcular por NT dividido sobre NI, el seno inverso de esa división. Si ese ángulo es mayor o igual a ese, entonces nunca va a pasar luz. Toda la luz se va a quedar en NI, ¿sí? Toda la luz se va a quedar en NI. Entonces, conociendo eso, llegaron y construyeron un tubo de vidrio, porque literal fue un tubo de vidrio, y buscaron el ángulo ideal para meter luz en ese ángulo mediante un láser, y que aquí diera un ángulo mayor del crítico. Entonces la luz empezó a reflejarse entre las paredes y nunca sale del tubo. Y eso es lo que se conoce como una fibra óptica, ¿sí? O una guía de onda también. ¿Sí? Eso es un caso especial o una característica especial de cuando una onda pasa de un medio más denso a un medio menos denso. Eso nunca, nunca, nunca va a pasar acá. ¿Sí? Entonces, si ustedes quieren ver ese fenómeno, si ustedes se meten dentro de una piscina y empiezan a mirar la superficie, ¿sí? Desde adentro de la piscina, empiezan a mirar la superficie. Si ustedes empiezan a mirar hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, van a encontrar un punto donde usted no puede mirar hacia afuera y todo lo que se ve está dentro de la piscina, como si fuera un espejo. Eso quiere decir que la luz no puede salir y usted no puede mirar afuera porque no hay luces. ¿Sí? Eso también lo pueden hacer si tienen un láser, cojan una botella de agua o cojan una lámina de vidrio o de acrílico y pongan el láser y cambian el ángulo y van a ver que en algún momento el láser no va a salir de esa lámina. Ayúdanos a mantenernos, no, porque cáiganse. Esto, no sé, a ver si hay algún video de eso. En las clases presenciales yo tengo una guía de onda para hacerlo, pero como no hay presenciales,
No sé, aquí hay uno. Yo tengo un láser de esos. Ah, mira, ahí está. Y también tengo una guía esa guía de onda. Bueno, porque ahorita está en la universidad. Vamos por acá. Aquí, esto es lo interesante. Entonces ahí, mire, tienen una lámina de vidrio, pasan luz y cambian el ángulo. Y en algún momento, si ustedes ven, la luz solo se refleja entre las paredes del vidrio y no sale, ¿sí? No sale, sale por el otro lado, pero no sale por las paredes. Eso es el fenómeno de reflexión total interna, eso es lo que acabamos de ver ahí matemáticamente, ¿sí? Entonces, eso es como funciona una fibra óptica o una guía de onda. Eso es esta matemática ahí toda simple, porque es bastante simple. Bueno, eso es todo lo que hay que saber de la, ¿cómo es que se llama? Óptica, de la ley de Snell de reflexión y transmisión. Por la reflexión no hay mucho que ver, o sea, la reflexión es simplemente reflexión y ya. Si llega a 30 grados, se refleja a 30 grados y listo. Entonces, vamos a parar ahí y vamos a empezar a hacer ejercicios de esto y de lo anterior, obviamente, que creo que no hemos hecho sino como dos. Entonces, paramos ahí y después de hacer ejercicios, seguimos con el tema a ver, veríamos interferencia, sería el siguiente tema que veríamos. Interferencia, que es, les adelanto, aquí hemos estado hablando de una onda. ¿Y qué pasa si yo tengo un láser por acá y otro láser por acá y, y los dos se encuentran en un lugar? Ahí va a producirse un fenómeno que se llama interferencia. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué pasa cuando hay el fenómeno de interferencia. ¿Preguntas? Yo creo que Señor, no se escuchó lo que dijo. No. no, profe. Ah, bueno, entonces a mí me duele la cabeza. He estado todo el día enfermo, por eso es que en la mañana también los terminé rápido. Este, estaba así. Por, uy, que es una mamera tener dolor de cabeza. Entonces, yo dejo por acá. Entonces nos vemos mañana con el grupo B. Ay, yo no les mandé. Ahorita les mando al grupo B la invitación para las 8:15, ¿listo?